Hola amigos de las artes marciales mixtas, hoy se viene un programazo. Vamos a hablar de todos los anuncios que ha hecho la UFC para contrarrestar la marcha de Ngannou a PFL y tenemos aquí en el plato de Generación MMA a Sergio Gómez de Diario MMA. ¿Cómo estás? Gonzalo, muchas gracias por invitarme y pues bueno, emocionado por empezar a hablar de todos estos temas nuevos. Los anuncios que ha hecho la UFC los trataremos con los mejores, con ese plano general. Ya sabéis, César Alonso, comentarista de Eurosport, y Humber García, el gran entrevistador, el hombre de las MMA españoles de moda. ¿Cuál es el gran combate que os apetece hablar de esos anuncios que ha habido? Yo es que el evento UFC 291 entero me parece una brutalidad. Yo os lo digo de verdad, me parece de los mejores eventos que se han anunciado en cuanto a cartel en los últimos años. Y la gente solo se está fijando en el main card. Cuando Es que vean es lo que hay abajo. Tremenda pelea. A ver, es un evento, como dice César, que es la bomba, o sea, todas las peleas son buenas, pero es que el main card, viendo los dos que pelean, se va a dar un tremendo peleón. El único pero que le pongo es el título este raro que le han puesto, que me parece una patochada, pero Sí, a mí tampoco o sea, me cuadra, ver 5 asaltos de Puri Getchi me parece, vamos, Sí. que le pueden llamar, ¿sabes? Como quieran, que ese evento va a ser la bomba. Qué revancha, hablaremos de eso. Vamos a hablar de peleas de Volkanovski, Yair Rodríguez, Brandon Moreno, Alexander Pantoja, el BMF, el Blachowicz Pereira y Ferguson contra Bobby Green. Esas son las peleas que traemos hoy a la mesa. Y luego al final viene Alex Alcón con una super sección de las que nos tiene acostumbrado. Esto se merece un like. Y aquí, como tenemos un experto de redes, ¿cuántos likes podríamos pedir por esto? Nos atrevemos con los 2.500 likes para este programa. Sí, claro, como mínimo, ¿no? Como mínimo. eso es. Hay que tirar por lo alto. Claro, tira por grande y siempre se nos llegarán más, tío. Lo vamos a hacer ordenado. Volkanovski, Yair Rodríguez, que por cierto, dentro de poco veréis un contenido, si no está subido ya al canal de Diario MMA, sobre Ilia Topuria, que tenemos con él. Volkanovski, Yair Rodríguez, ¿cuáles son tus primeras impresiones, Sergio? Bueno, aquí obviamente se esperará que yo sea un poco parcial por el hecho de ser compatriota de Yair y por haber seguido su carrera desde hace varios años, pero todos sabemos lo que Volkanovski trae a la mesa y no hay nadie que sea más completo que él en las 145 libras. Lo que sí hay que reconocer es que Yair es explosivo, es impredecible y ha mejorado mucho en su lucha, en su defensa del derribo. Creo que por ahí puede dar la sorpresa, pero obviamente Volkanovski tiene que partir como favorito siempre, ¿no? Humber, tú eres muy de decir que el campeón siempre es favorito. Yo pienso que el campeón siempre va a ser el favorito por el mero hecho de ser campeón. Es verdad que Yair, como dice él, es muy atlético. ¿Sabes? Es un tipo que te puede sorprender, te puede pegar desde cualquier sitio. Pero es que Volkanovski es una navaja suiza. Puede hacerte mil cosas, ¿sabes? O sea, no tiene fallas en su juego hasta ahora. John Anik tiene una frase muy buena, se la voy a decir sobre Ilia Topuria. Es que aquí ya sabes que tenemos que hablar de Ilia Topuria. Claro. Antes hablábamos solo de Conor McGregor, ahora hablas de Ilia Topuria. No, es broma, no penséis. John Anik dice… Lo decía para Ilia Topuria, pero yo lo digo para Alexander Volkanovski, decir que es un peleador completo es quedarse corto. Es que es un maestro de prácticamente todo. Igual no le vas a ver hacer una omoplata ahí en medio del combate, pero bueno, es un tipo que te vas a ver controlar perfectamente, que te va a golpear. Es que para mí domina el aspecto central del juego, que es la inteligencia y el dominio de qué haces y cómo gestionas tu cardio, cómo inviertes la energía, cómo, cuándo y por qué. Entonces, siendo un maestro en todo y gestionando ese centro del juego, pues es lo que es Volkanovski. Me parece que es bastante favorito para la pelea, pero le doy muchísimo crédito a Yair y que tiene peligro. O sea, es un peleador que en cualquier momento, en cualquier mínimo despiste o mínima circunstancia, puede sacar una patada alta, una patada en giro, una cosa loca de esas que hace y realmente dejar fuera de combate a Volkanovski. Pero en principio le veo muy favorito. Lo que no creo que tenga mucho sentido es darle un mérito excepcional a la finalización que hace Yair Rodríguez en su última pelea. Creo que ese momento de suelo que tiene Yair Rodríguez es algo que es un súper peleador y por supuesto sabe hacer un triángulo y sabe trabajar el suelo, lo trabaja todas las semanas varias veces, pero no es uno de sus fuertes. Es decir, si la pelea va al suelo, no creo que le vaya a hacer lo mismo que le ha hecho a Josemet a Alexander Volkanovski. Hombre, si se equivoca Volkanovski y mete la cabeza donde no debe, seguro que le puede pillar Sí, por como le pasa a yo, la claro. fisonomía que tiene Yair, que es un tipo de piernas y manos largas. Entonces, cuando te cierra un triángulo, además no es muy voluminoso. Entonces, esa gente, cuando es más bien delgadito y te cierra un triángulo, te cierra un mataleón, es muy jodido. Lo que te pasó a ti con el chico este en el 2 contra 1, cuando te cerró el mataleón. Sí, que es que al ser delgado, tío, te aprieta mucho más jodido y se ajusta mucho más. Entonces, si Volkanovski mete la cabeza donde no debe, es muy posible que le pille. Claro, lo que quiere decir que ningún nuevo espectador de las MMA piense que Yair Rodríguez es un hombre que tiene un excesivo peligro en el suelo. No es su juego, él vive muy arriba. Entonces entiendo que él intentará poner la pelea en el striking.
¿sabes? Que debería. A lo mejor le sorprende y se tira a la lucha directamente. Pero. El otro día, Gonzalo, en Eurosport, comentaste algo fuera de retransmisión, que es que debería haber. ¡Qué peligro! A ver con qué promotor me metí esta vez. Que debería haber como un nuevo método de definir la finalización de las peleas, que sería como sumisión después de un knockout, ¿no? ¿Veis, por ejemplo, que dices? Este Cuenta la. Menos mal que este programa tenía que ser corto, ya la estamos hablando. La reflexión es, hay peleadores que ves su récord, 20 victorias, 12 KOs, 6 sumisiones, 5 de ellas por mataleón. Y luego ves las sumisiones, le has pegado en el suelo, le has cogido la espalda y la has finalizado. Claro. Entonces no eres, lo que queremos decir es que no eres un sometedor, es simplemente dentro de tus características. Que aprovechas esa circunstancia. Entonces yo creo que el triángulo de Jair Rodríguez iba por ahí, lo tenía ya muy noqueado y cayó en el triángulo. No lo sé, quiero que me hagas tú el análisis, Sergio, de cómo viste esa finalización. Yo sí creo que la pelea no estaba cerrada, o sea, no, es Yosemite el que está trabajando para intentar atacar. Lo que pasa es que comete un gran error Yosemite, ¿no? Hay un poco de demérito en su ataque. Yo creo que ahí mucho de lo que pasa a veces con Jair es que se encasilla en que es un striker, ¿no? Entonces te confías en que solamente va a ser unidimensional, por decirlo de cierta forma, aunque sabemos que es impredecible en sus ataques. Pero la verdad es que tiene un par de años después de la derrota que tuvo contra Frankie Edgar, se puso a trabajar mucho en su lucha, en su defensa del derribo, en el piso, que siempre ha tenido buen nivel en el piso, pero es de esos peleadores que si eres tan bueno y efectivo arriba, pocas veces luces ese jiu-jitsu. Pero la verdad es que para quienes lo hemos visto un poco más a fondo o que conocemos sus primeras carreras, su carrera desde el principio como amateur, entrando al TOF y todo eso, Jiu-Jitsu siempre ha tenido, pero casi nunca lo utiliza porque confía mucho más en sus patadas, ¿no? Totalmente. Oye, yo tengo aquí un debate, siempre lo defiendo. Para mí, el KO de Jair Rodríguez a Chan Sung Jung es el mejor KO de la historia de las MMA que hay. El mejor de la historia son palabras mayores, ¿no? A mí me gusta mucho, si nos vamos un poco hacia atrás, Dan Henderson noqueando a Bisping por todo lo que ya traían en ese TOF, que se habían dicho de todo y que Dan Henderson se había mostrado ecuánime y fue, aquí es mi oportunidad, aquí me desquito y, o sea, hasta vendió después calcomanías, ¿no? Con esa silueta. No, fue su logo. Sí, fue su logo mucho tiempo, claro. Tirando hasta así, sí. Wow, eso sí que fue, desde luego fue brutal, eso desde luego, esa imagen. Tenemos que seguir avanzando. Brandon Moreno en ese mismo evento defenderá título. ¿Qué opinión tenéis de esa pelea? Pues una revancha. Nos hemos quedado una revancha muy interesante. Ver a Brandon Moreno siempre es un espectáculo. Otro peleador completísimo, carismático, que gusta ver. Y bueno, vamos a ver qué tal se le da. Yo le veo también como bastante favorito en esta pelea, ¿eh? Sí, yo creo que también. Creo que Brandon Moreno es favorito totalmente. Luego puede pasar cualquier cosa, pero creo que me tiro más por el lado de Brandon Moreno. Aquí sí es más normal ser parcial, ¿no? Parece también favorito. Sí, es favorito, pero no podemos obviar que tiene 2 derrotas ante Pantoja, una dentro de la casa de Ultimate Fighter y la otra pues ya como profesionales dentro de UFC. El factor psicológico a veces también puede jugar una parte en estos combates. Pero bueno, realmente Brandon lo ha tratado de explicar o de definir. Ha evolucionado mucho desde entonces, no es el mismo peleador. Obviamente Pantoja también ha mejorado. Pero bueno, sí, lógicamente, como decían hace unos minutos, ¿no? El campeón siempre debe ser favorito. Y pues siendo mexicano, obviamente voy con Brandon. Yo creo que ha mejorado más con los años. Sí. El margen de mejora ha sido más grande. Yo creo que ha evolucionado más o se ha enfocado más. Entonces creo que va a haber una diferencia con estos años que han pasado. Porque ha tenido peleas más difíciles. Sí. Claro. Brandon Moreno ha peleado con Figueiredo, ha tenido pelea con Kai Kara-France, ha tenido que demostrar lo que tiene muchas más veces. Entonces, eso mentalmente yo creo que te hace más fuerte. Y tendrá muchas ganas de devolverle la moneda si ha abrido 2 veces. Sí, claro, esa parte debe ser también bien importante, ¿no? El que estés pensando, la tercera es la vencida y aquí demuestro y aquí se acaba, ¿no? Sí, la verdad es que Pantoja viene de buenas victorias, viene de finalizar peleas. Yo tengo la sensación de que Brandon Moreno, con esa experiencia que ha conseguido enfrentarse a Figueiredo tantas veces, peleas de tan alto nivel, sobre todo el perderle el miedo a un… Figueiredo parecía sometedor y noqueador a la vez. Y en la primera pelea se da cuenta de que puede encajar perfectamente sus golpes. A Pantoja no le va a tener ningún tipo de respeto, no le va a infravalorar, pero no le va a tener respeto. Y creo que está muy, muy curtido Brandon Moreno y que va a ser interesantísimo las posibilidades que tiene de hacerse bien con el cinturón. Lo que no me gustó mucho es que apuntase ya a Henry Cejudo. Que dijese, oye, quédate en la categoría, no te vayas de la UFC, que subo, peleo contigo.
Igual yo creo que tiene que ir partido a partido. Ya, pero igual es que vende mucho más una Claro, y pelea con ellos tienen Cejudo. pique, ellos tenían animosidad Sí, entre hay ellos. una historia larga ahí Sí, detrás Y de aparte, todo eso. y aparte económicamente sabe que le renta mucho más esa pelea, entonces es normal que tire a por lo que le va a dar más dinero. Es que la división de los pesos mosca está revitalizada, por fin parece que… ¿Te acuerdas de esos tiempos en los que parecía que le iban a cortar y llega Henry Cejudo y la salva? Demetrius Johnson, que se va a One Championship con un intercambio de cromos con Ben Askren, increíble lo que pasó ahí. Todo el mundo sabe que al final perdió la UFC en ese intercambio, pero bueno, al final consiguió que una división que la iban a cortar literalmente, que estaban quitando a peleadores como el propio Brandon Moreno, haya tenido mucho más ánimo, haya tenido muchas más peleas. Y lo que pasa aún así es que yo creo que toda la atención se la roban los que están en las peleas de campeonato, porque Pantoja en otra división, un tipo que lo está haciendo tan bien, sería un tipo de mucho más peso y le veríamos mucho más peligroso. Creo que de verdad el foco en esa división, ¿no crees, Sergio? Está solo entre los primeros puestos, no se le hace mucho caso a los restos. Yo creo que es por el hecho de que son peleadores que por su misma complexión no es tan común que veas tantos knockouts espectaculares, tienden a ser más peleas que se van a la decisión y el fan casual o el fan promedio o lo que vende más es un knockout espectacular, algo que no es común que haya en el peso mosca, aunque sí hay ahora actualmente peleadores con esas características. Y bueno, volviendo al tema ese de Brandon y Cejudo, creo que más por el hecho de buscar la pelea del dinero, es como si estás viendo que Cejudo dice que se va a retirar, pues parece un buen momento para decir, bueno, antes de que te vayas, ¿qué te parece si hacemos esto? Más allá de que realmente crea que la pelea se pueda llegar a dar, ¿no? Sí, le posiciona un poco, hace un poco de prensa con ello. Al final, Cejudo parece que se va a ir con el coleguita de Sterling, ¿no? Con Valishvili, a ver si se da esa pelea, estaría tremendamente bien. Pero nos vamos a, como dijimos en el club de Eurosport, esa pelea que Dana White plantea como novia celosa por lo que hizo Francis Ngannou yéndose a PFL. Y ¿Tú, dice, ¿Tú lo crees de verdad que tiene que ver con eso? No, yo creo, no lo creo, pero creo que el cinturón BMF de Baddest Motherfucker, bueno, pues es un cinturón que nunca ha tenido, solo sirvió para esa pelea. Mi teoría un poco también es como darles ese premio a Poirier y a Gaethje respecto a, por ejemplo, el premio que le han dado a Chandler. A Chandler le han dado un premio mucho más gordo, muy gustoso, viniendo de una derrota. Entonces dices, entonces, ¿qué le das a Poirier si ha ganado al que le estás dando el gran premio? Pues le tienes que dar una pelea súper vendible, y si le pones la tontería esta del cinturón se va a vender más, va a llamar la atención. Entonces es una forma de, vale, vais a ir por el campeonato, ¿sabes? Y el perdedor, Chandler, pues bueno, va por el TUF. No, aparte de eso, ¿qué pasa? Que creo que ninguno de los dos va a llegar a ser campeón. Porque o bien por Islam o bien por Oliveira, no creo que ninguno le gane. O sea, es la forma de decir, tenéis un título porque no les veo ganando a ninguno de los Claro, dos. es que a veces somos muy predecibles y solo con que nos pongan el oro delante ya da la sensación de que la pelea es una pelea especial y tal. Exacto. Pero es que el problema es que el propio título es el título al tipo más malo. Y son buena gente los dos, tío. No sé cómo de buena gente son, pero desde luego, ¿cómo haces la categoría? Ya lo decía Stephen Thompson, pues dame a mí el del más bueno o algo así. Entonces, ese título creo que está chirría un poco. al fracaso. Es que no tiene sentido, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Sergio. Es una cosa que ponen, pues eso me parece puro marketing, pero no tiene sentido de cara a un nivel competitivo de una competición seria. Entonces, a mí me parece que le quita seriedad a UFC. A mí sí me gustó cuando surgió como una pelea entre Nate Diaz y Masvidal, me parecía algo curioso, pero no han sido capaces de hilarlo para que ese cinturón tenga sentido en sí mismo. Es que es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo logras hilar eso entre categorías, entre diferentes divisiones de peso? Creo que aquí la verdad pasa más por el hecho de que UFC, para poder hacer un evento, un pay-per-view, por contrato necesita que haya un cinturón en juego. Entonces, si no hay un campeón que esté disponible, si no puedes crear una pelea real de campeonato, pues te sacas de la chistera, la rompas en caso de emergencia, el BMF se pone en disputa de nuevo. Y la verdad es que la pelea como tal vende. La pelea como tal es espectacular. Es una guerra auténtica de dos tipos que seguramente han evolucionado mucho de la primera vez que se enfrentaron y que por sí sola vendería. Ya fue espectacular. Exactamente, pero si le cuelgas además el cinturón, pues atraes nuevos ojos, ¿no? Tenemos una pelea ahí, perdón que vayamos tan rápido, ya habrá tiempo de hacer las previas que tanto os gustan, esos análisis, que a mí me llama muchísimo la atención. Es verdad que el guión puede ser muy similar al que tuvo Adesanya cuando se enfrentó a Blachowicz, pero yo quiero ver a Pereira en los pesos semicompletos. Me parece una buena pelea para arrancar, una pelea que si la gana se va por el campeonato, y me parece que Pereira de alguna forma ha conseguido tener más público y más fans que incluso el propio Prochaska, que es una persona que nos apetece mucho ver, pero ya sería el gran nombre de la división. Sergio.
Sí, bueno, ahí la verdad es que yo creo que el hecho de que Pereira no corta tanto peso, o bueno, que no va a cortar tanto peso en esta ocasión, que va a poder rebotar un poco más de lo que en su momento hizo Adesanya cuando se enfrentó a Blachowicz, puede hacer la diferencia para que pueda llegar a salir de abajo. Y además, como comentábamos hace unos minutos antes de empezar, ¿no? Ya tiene 2-3 años más de experiencia de estar trabajando con Glover Teixeira, debe de traer ya muchas mejores herramientas en el piso. Yo creo que es una muy buena oportunidad para Alex Pereira. Creo que puede sacar ventaja de que Blachowicz ya va un poquito más de salida. Me parece que le están poniendo todo en bandeja de plata para que sea el siguiente campeón de las 205. Podría ser, pero es un hueso duro, ¿eh? Blachowicz no se le puede dar por acabado nunca porque es un super peleador. Ya vimos lo que hizo con Adesanya, entonces creo que la química puede darse parecida. Es decir, que el poder de Alex Pereira ya no sea tanto en esa división y esté más equilibrado con el poder de Blachowicz, que no es poco. Y luego esos derribos. Vamos a ver si en esos 2-3 años con Teixeira realmente ha tenido un juego de lucha Alex Pereira. Ha mejorado tanto en la lucha como para poder detener los derribos de Blachowicz, que es un hombre también muy experimentado en el juego conjunto de las MMA y que sabe derribar. Ya vimos eso, lo que le hizo a Adesanya, por ejemplo. Sí, que yo creo que a la hora de cortar peso es mejor porque sufre menos, su cuerpo puede ir más entero a la pelea y puede ser más durable, ¿sabes? En caso de Pereira, que es un chance que yo creo que tiene en esta pelea con Blachowicz. Y creo que Blachowicz es muy bueno, pero Pereira pega más. Para mí, yo creo que es perfectamente capaz de noquearle de una sola mano. Sí, sí, por supuesto. Para mí, Blachowicz tiene la lucha y el suelo en este combate, no son sus grandes habilidades, y tiene la estrategia. Lo que pasa es que, como no es Khabib Nurmagomedov, no puede empezar la pelea, entrarle, derribarle y controlarle. Blachowicz necesita armar el derribo, porque si no, si va de cabeza, probablemente se encuentre una rodilla. Pero yo creo que le puede aguantar intercambios a Alex Pereira. No, sí, vas a una pelea de tú a tú. Sí. Bueno, a mí me interesa muchísimo, digo, porque creo que puede construir una nueva realidad dentro de la división y a nosotros como analistas, como creadores de contenido, nos gusta que sean estas situaciones, estas historias y este abanico de posibilidades. Y por último, no me quería quedar sin hablar del regreso de Tony Ferguson. Se enfrenta a Bobby Green. Creo que es una pelea para ganar, pero todos tenemos… ¿Para ganar quién? No lo tengo muy… O sea, mira que yo soy muy pro Ferguson, pero no es una pelea fácil. Es una pelea que le dan a Tony Ferguson para que intente volver a ganar. Hombre, está claro. Pero las sensaciones generales son de que está fuera ya de las MMA. A mí me parece que ya debería haber el hombre aparcado hace un tiempo, ¿sabes? De hecho, aparcó un poquito más la furgoneta. Igual. He oído algo por ahí. Después de la pelea contra Nate Diaz, que se vio realmente mal, o sea, se le vio realmente mal, no hiló nada. Esta pelea no es fácil. Bobby Green es un peleador que te paga, es tremendo peleador. Y tiene una lucha, como ha dicho él, él viene de la lucha, no lo demuestra porque boxea, pero Bobby Green, su origen es el wrestling. Entonces, no es fácil, no es un tipo fácil. Y es un tipo que conecta muchas manos, que aguanta mucho castigo y que va para el frente. Entonces, no es la mejor pelea para retirarte con una victoria. Igual deberían haberle buscado algo más asequible. Es que dentro de que no hay nada asequible al 100%, pero está… mira que yo soy muy pro Tony, pero… Es que yo no sé cómo yo quiero que Tony acabe peleando en algún momento con Joel Álvarez. Es como necesito que se junten todos, es tu fantasía, ¿no? El sueño por la noche. Necesito que gane esta pelea para que no se retire y que de alguna forma Joel entre en un pay-per-view con eso, que tiene pelea contra Marria Chiesa, que ya lo sabemos, pero bueno, igual podría por tiempo acabar en eso. ¿Tú crees, Sergio, que Tony está todavía para vencer a Bobby Green? Me encantaría decir que sí, pero es difícil. O sea, la verdad es que, bueno, quien me conozca sabrá o que ha visto alguno de los videos, tengo hasta una foto ahí de Tony firmada y todo. O sea, siempre fui fan de Tony Ferguson. Pero la verdad es que después de esa derrota contra Justin Gaethje no volvió a ser el mismo. Como mencionaban, antes de su pelea con Nate Diaz, él acostumbra mucho el deslizarse en su calentamiento. En esta ocasión lo intenta hacer, se ve como que le duele la rodilla. Como lento, como y dices, torpe, ¿no? No, o sea, Tony, por favor, ya no hagas esto, ¿no? O sea, realmente, a mí me encantaría verlo salir con la mano en alto, pero Bobby Green anda bien. Bobby Green es ágil, Bobby Green tiene buen boxeo. Es una pelea dura, pero nada, me encantaría más que Tony Ferguson pudiera conseguir una victoria. Complicado. Tú esta pelea la pones antes de la pelea con Gaethje y el 100% te dice… Ferguson claro, lo revienta. En esa época estábamos hablando de 12 peleas, 12 peleas consecutivas al hilo llevaba antes de esa pelea. Yo no sé, César, quedas tú por dar tu opinión.
Pues va un poco parecida, no voy a decir nada muy diferente. Me gustaría que ganara Tony, soy fan de Tony, pero lo veo muy complicado. Bobby Green ha estado más activo últimamente, se le ve más afilado. No sé, no es un peleador que tenga grandes agujeros en su juego, aunque le han noqueado Drew Dober hace poco y tal. Parecía sólido hasta ese punto y veo a Tony, pues eso, mucho más viejo, mucho más castigado. A mí me gustaría que para esa pelea, cuando salga Tony Ferguson, todos le diésemos nuestra energía como a Goku, levantásemos las manos y le enviásemos el poder para ver si... La va a necesitar, la va a necesitar. Yo se la daría, Sí, la verdad es que sí, vale la pena intentarlo. Oye, vamos a seguir nosotros con el programa. Tenemos una sección de Alex Halcón. Tengo que decidir, o bueno, que decidan ellos. Yo me voy al desayuno. Pero vamos a tener contenidos en Diario MMA y esta semana tenemos una entrevista con Abdellah Rami. Nosotros seguimos grabando. Y tenemos una sección que nos apetece mucho ver, porque nos vendría bien que a Tony Ferguson, como decíamos, le fuese, como nos va a explicar Alex Halcón. Pues muy buenas. Hay peleadores que resurgen, hay peleadores que no, y hoy nos vas a hablar un poco de eso, ¿no? Sí, lo que quiero hablar es de, por así decirlo, muchos peleadores que seguro que tendréis en la cabeza, que vienen de una racha bestial, que vienen incluso de ser campeones y de repente de un momento a otro empiezan a perder una pelea, empiezan a perder la siguiente, empiezan a perder la siguiente. Y nadie se lo explica. Y de repente dices, ¿qué es lo que ha pasado para que un super peleador se haya podido transformar en eso? Y la última parte de la sección quiero hablar de si de verdad se puede renacer como peleador o si no, que es lo que le puede pasar a Tony en ese aspecto. ¿Quién se os viene a la cabeza? ¿Algunos peleadores que hayan bajado y luego hayan subido? Que hayan bajado y hayan subido, no lo sé. Que hayan bajado. Ronda Rousey, por ejemplo, cayó en picado. No sé. Que hayan bajado y que hayan subido. El caso reciente puede ser este fin de semana, ¿no? Carolina Kowalkiewicz, Sí. que venía con 5 derrotas en fila y de repente consigue la victoria. Habrá que ver si logra mantener ese, Hombre, es que ese ímpetu hacia arriba. ¿Cuántas victorias son ya seguidas de Carolina Kowalkiewicz? 3 desde que ha vuelto fuerte, ¿no? O sea, y fíjate que es Johanna la que de alguna forma la impulsa a seguir peleando. Ese Sí, campeón sí. American Top Ella Team. tenía un pique con Johanna y se midieron de tú Y a al tú y final aguantó. le Sí. ayuda a Johanna. Es una cosa muy loca y muy, muy buena. Pero tú tienes más ejemplos. Sí, vale. Si puedes poner la segunda diapositiva. ¿La segunda? Sí, porque la primera era la de Tony, era la presentación, pero vamos pues a ir… no, yo me la he perdido. Venga, vamos con la Pero segunda. no pasa nada. Vamos a ir lo primero con dos… He querido dividirlo en dos aspectos, Vale. el aspecto mental y el aspecto físico. Y dentro del aspecto mental creo que hay una cosa que tiene las MMA que no tiene ningún otro deporte, que es el tema del récord. Por ejemplo, si el Madrid pierde una pelea, un partido en este caso… Si Vinicius pierde una pelea, ¿no? Si el Madrid pierde un partido en este caso, no va a trascender tanto de cara a los siguientes partidos como si un peleador que viene invicto de repente pasa y pierde. Hombre, y además cada año se resetea a 0 y entonces puedes volver a ganar todos los que tengas. Es que las semanas son Y es tan más injustas. inmediato. A la semana siguiente tienes otro partido. Sí, Entonces claro. se olvida. Si pelearan los peleadores todas las semanas, que es una locura, pero enseguida olvidarían las peleas que has perdido porque es Teníamos más que ponerle inmediato. como protecciones como el muñeco de Michelin, ¿no? Igual. Como para que no pudiesen golpearse. Claro, entonces el problema que tiene eso es que muchos peleadores que vienen invictos y que últimamente, porque a lo mejor años atrás, cuando había tantas peleas en otros deportes, no era tan importante, pero ahora que el invicto es por así decirlo, es algo tan esencial y como un halo de imbatibilidad, el momento en el que un peleador que viene invicto y que viene de ganar todas las peleas de repente pierde, hay muchísimos peleadores que les pasa eso y no vuelven a ser el mismo. Es que ¿cuántos peleadores entran en la UFC con 4 derrotas en su récord si no son campeones de algo fuera? Es que el invicto es súper importante. Una, casi todos pueden tenerla. 2, ya igual no entras en Contender Series porque hay otro a tu lado que tiene mejor récord, ha peleado contra mejores. O sea, cuidado. Uno de los ejemplos más claros que de los que iba a traer son Darren Till y Cody Garbrandt. Joder, sí. Cualquiera de los dos venía invicto, incluso uno llegó a ser campeón, y de repente en el aspecto mental pierdes ese halo de imbatibilidad y no vuelves a ser el mismo en ningún momento. Completamente, es verdad. Además, que luego se medio recuperan, pero no han demostrado consistencia. Darren Till fuera de la UFC, Bueno, de Darren Till, en teoría, no sé o para cómo- curarse o para boxear. ¿Cómo se echó a tanto a perder, tío? Realmente creo que fue más el aspecto mental, lo que dices tú, que no supo asumir una derrota y desde la derrota de Masvidal… No, y la de Tyron Woodley, esa es. Sí. Esa es No, preocupante. pero esa al fin y al cabo era por un título, quiero decir. Ya, pero le pasan por encima. O sea, Pero no hay esa le llegó competición. demasiado pronto, ¿no? O sea, era Muy el joven. producto británico que estaba tratando de promover UFC. Quizás todavía no estaba a ese nivel para disputar el cinturón.
el negocio manda y terminan dañándole la carrera a alguien que parecía un prospecto que podría lograr grandes cosas, ¿no? Sí, lo extraño es que él no sea capaz de decir, vale, he perdido esta pelea, la siguiente la cojo un poco favorable a mí, la gano. No, es que empiezan a caer derrotas tras derrotas. Se va con Khamzat Chimaev hace más o menos poco, hace año y medio o así, y no saca nada bueno de esa alianza. O sea, mucha atención mediática, pero no hemos visto una mejora en su juego. Le vemos que se cansa enseguida. Lo otro que quería hablar dentro del aspecto mental, que también es otra de las cosas que puede pasar, es el tema, eso es sobre todo cuando es un rival concreto, pero el tema de un KO. El ejemplo claro que tenemos de esto es el de Usman contra Leon Edwards. En el momento en el que tú recibes un KO de un tipo de golpe, muchas de las veces no vuelves a ser el mismo peleador con esa persona por el miedo a ese golpe. Como hablábamos de la pelea de Edwards contra Usman, en el momento en el que pasó eso, Usman, tú ves la primera pelea y ves que lo pasaba por encima y que no le tenía el miedo que le puede tener en la segunda pelea. Dos peleadores distintos, ¿eh? Es que tú veías cómo intentaba amagar con esa patada y era incapaz. Y es lo que estábamos hablando. Un peleador que de repente viene por todo lo alto, que viene de ser invicto, recibe ese golpe y ya no es capaz de volver a hacer las cosas que hacía, no porque no sea capaz, porque seguramente tenga las habilidades más que de sobra, pero el miedo que le da esa patada o ese golpe que le ha dejado fuera de combate le hace incapaz de poder utilizar las habilidades que tenía. Así es, así es. Tienes dos características más, ¿no? Importantes. Sí, dentro del aspecto físico, que ya pasamos a la siguiente diapositiva. Y dentro del aspecto físico quería hablar en primero del tema de los golpes. O sea, podemos hablar de, igual que hemos hablado del aspecto un poco más mental, los golpes, en el aspecto físico los golpes también son muy importantes. Sobre todo con peleadores como por ejemplo Tony Ferguson. Menudos dos has puesto ahí que han recibido, vamos, lo que no está escrito. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de peleadores? Que aguantan, dan muchísimo juego, son súper divertidos, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, antes de que Tony empezara a perder, ya se había muchos combates en los que estaba a punto de perder el combate y de repente se reponía. Sí. Y yo pensaba, esto va a haber un momento en el que de repente no se pueda reponer, porque el cuerpo no es imbatible, el cuerpo no va a poder recuperarse todo el rato. Y es lo que pasa muchas veces con esta clase de peleadores, que nos encanta ver, que son súper espectaculares, pero de repente empiezan ganando peleas, reponiéndose, ganando peleas, reponiéndose, y llega un momento en el que no son capaces. Un poco lo de Cody Garbrandt, ¿no? También. Aunque Cody Garbrandt tampoco recibió mucho daño en sus primeras peleas hasta el KO, ¿no? Pues no, en sus primeras peleas no. O sea, de hecho parecía intocable, ¿no? Incluso en esa pelea contra Dominic Cruz parecía sacado de otro planeta, o sea, esquivando todo, ¿no? Como mencionabas en lo de Tony, cuando pelea contra Lando Banata, que era una pelea que Lando toma de corto aviso, lo tiene a nada de noquearlo, ¿no? Y es de esas en las que 2 o 3 veces va al suelo, gira, sobrevive al más puro estilo del Cucuy que tanto nos gustaba ver hace unos años, pero como dices, eventualmente eso se termina y el cuerpo no responde, ¿no? Caso similar a Chuck Liddell hace años, ¿no? Que eran guerras, intercambios, a lo mejor con menos técnica, simplemente el mentón ya no está ahí, ya no es el mismo. No vuelve, ¿no? Dominic Reyes también le pasó lo mismo. Claro. A partir del KO ya es tocarle, pum, apagarle. Y por último, como estabais hablando, dentro del aspecto físico, es el tema del mentón. Hay que tener muy en cuenta que muchísimos peleadores dependen en gran parte de su mentón, sobre todo cuando hablamos de pesos altos, y le puede pasar eso, que empiezan ganando peleas, que empiezan dependiendo de su mentón, que son capaces de ser capaces de recibir esos golpes, por lo mismo que puede pasar con los golpes al cuerpo o con otro tipo de castigo, y llega un momento en el que les pasa un mal golpe, les pasa un conjunto de golpes y son incapaces de recibir golpes que ya no son tan fuertes como anteriores, pero como ya tienen ese chip, puede pasar con peleadores sobre todo de los pesos pesados y son incapaces de volver a pelear como peleaban antes. ¿Dirías que hemos trastocado tu sección y hemos analizado el mentón en la primera parte y ahora hemos tenido que ir a remolque? No, pues volvemos a lo mismo, que es verdad que sí, que la quijada se pierde y yendo a lo que recuperas al principio, pues un poco lo que comentabas tú con Tony Ferguson cuando se tiraba a las rodillas, o sea, a deslizar para hacer el calentamiento, que dices, no, es que igual ya tu prime físico ha pasado y ya no es el momento. Pues sí, también el aspecto físico es crucial para las vueltas. Es que al final todo está relacionado en ese aspecto. Y cuando un peleador no es capaz de reponerse ni física ni mentalmente, empieza a ir hacia abajo, Entonces, quería pasar ya a la última diapositiva y lanzaros la pregunta. ¿Creéis que un peleador puede renacer después de una derrota o después de un KO? Este no puede. O sea, este ojalá pudiese, ponía dinero en mi bolsillo para que lo hiciese, pero no, este yo creo que ¿Pero no creéis que podría ser capaz un peleador o no? Depende de la época. Depende de la época, el ¿De la físico. época? De la edad del físico, depende. Si tú tienes menos años, tu estado físico es mejor. Si la caída te llega con una edad más avanzada,
te cuesta mucho más, tío. Si pusiéramos entonces el ejemplo de Cody Garbrandt y Tony Ferguson, Cody Garbrandt podría ser porque es más joven, Claro. ha recibido menos castigo. Claro, es que ha recibido menos castigo, su juego se basa más en pegar y no recibir golpes. El tema de la lucha es un tema que te merma mucho físicamente, muchas lesiones. El boxeo es un deporte muy lesivo, pero es un deporte muy lesivo a nivel cerebral. La lucha te fastidia las manos, los codos, las rodillas, entonces todo eso es desgaste. Y el cuerpo llega un momento en el que te dice, macho, me debes esto. O sea, me lo debes. Y ahora, si no te paras tú, yo te paro. O sea, es así. Si te pasa esto cuando estás empezando, puedes renacer. Si te pasa eso cuando estás arriba y ya llevas muchos años de competición, se puede. Hay También casos, yo pero- creo que es clave el nivel donde quieres renacer. Karolina Kowalkiewicz se acaba peleando por un cinturón, pero de ahí viene cuesta abajo. Viene cuesta abajo contra los mejores. Pierde contra Alexa Grasso cuando parecía que no iba a ser una campeona. Pierde contra muchos niveles. Si tu renacer significa volver a tener victorias y mantenerte dentro del top 15, sí. Cuando tu renacer significa o eres campeón o no estás renaciendo, yo creo que hay campeones que están en su mejor momento, que no tienen esos daños y te va a costar mucho. Creo que se puede acabar la carrera de manera honrosa dentro del top 15. Pero, por ejemplo, Conor McGregor, que no creo que jamás pelee fuera de un main event, no va a poder renacer porque sus rivales van a estar en su máximo esplendor. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Al final lo más importante es, como dice Humber, en qué momento pasa esto. Al final un peleador joven puede tener... Hay una sección que, por ejemplo, hiciste tú, que fue de los primeros vídeos que vi, que fue cómo afrontar la derrota de la manera de Conor McGregor cuando Nate Diaz y la manera de Ronda Rousey. Y me acuerdo mucho de eso, de que las cosas principales, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental, es cómo poder cambiar las cualidades o la forma de pelear de una manera u otra. Porque al final, si no haces esos ajustes, no eres capaz. Pero, por ejemplo, la edad o tus condiciones físicas también dependen mucho de eso. Si tú tienes 34 años, no puedes hacer un cambio tan grande en tu estilo de juego o ampliar tus capacidades como si tienes 24 o 25. Entonces, principalmente, también depende mucho de cómo sea, de si es algo más mental, de si es algo más físico, de si lo que vienes es de perder el invicto, pero todavía tienes una carrera por delante, de que si vienes, por así decirlo, de ese golpe y lo que tienes que hacer es quitarte ese miedo y hacerlo mentalmente, pero lo principal sería ver un poco en específico qué es lo que ha pasado, qué es lo que te hace perder, intentar remediarlo de alguna manera o de otra. Y mirar sobre todo si es físico o mental en ese aspecto. Pregunta para cerrar, ¿tú crees que McGregor resurge o no? Yo creo como vosotros que dentro de las ideas que él tenga y dentro de lo que él piense que es renacer, yo creo que puede estar en un gran nivel y que puede hacer unos ajustes necesarios. Pero dentro de eso no creemos que pueda llegar a ser campeón otra vez, bajo mi punto de vista por lo menos. Pues esa es la pregunta que os dejamos nosotros para cerrar este podcast en el que nos ha acompañado Sergio Gómez. Muchísimas gracias por venir. Tendremos contenido en tu canal. No sé quién lo va a sacar antes. Tú vas a... No lo Yo sé. te lo voy a dar empaquetado ya para que lo subas. Te va a faltar la miniatura solo. Ok, entonces tendré que decir que yo lo voy a sacar primero, ¿no? Pero yo lo voy a sacar esta tarde. Esto. Ah, no, entonces no. Entonces Bueno, ya pues- me la pusiste más difícil. En unos días tendréis también contenido en su canal. Hablaremos de Ilia Topuria. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Esperemos se repita cuando ande por acá de nuevo. Exacto. Nos No, vemos. nos vamos a Veracruz nosotros, entonces. Sí, No, también. vamos a invitadísimo. hacer- Invitadísimo, sí, sí, sí. totalmente, ¿eh? Cuando Nos vemos gusten. o aquí o en Veracruz. Esto es Generación MMA. Esta semana tenéis una entrevista con Abdel Herrami.